vamos a arrancar con un tema que está súper candente. Sí, señor. El tema de la minería y la licencia social, todas estas cosas que están pasando en los departamentos mineros. Nos vamos a ocupar ahora de ese mismo tema. Y para eso nos acompaña Emilio Posleman. Emilio Posleman, consultor y docente de Economía Industrial en la Universidad Católica de Cuyo, licenciado en Economía, especializado en análisis de economía industrial y elaboración de informes de impacto ambiental, posgrado en gestión de la empresa minera. Es un profesional calificado en la industria minera con una notable experiencia en roles esenciales que han contribuido a la obtención de la licencia social para proyectos actuales en minas de gran magnitud, como Barrigol, Veladero, Pascualama, Troy Resources Casposo, y proyectos como Los Azules, o contratistas como Orbicer Sociedad Anónima. Ha trabajado en energía solar fotovoltaica para Ginkgo Power, Cordillera Solar 1, aportes al proyecto de integración de pequeños productores a la cadena vitivinícola Proviar y la Corporación Vitivinícola Argentina Coviar. Participó en la elaboración de programas de ordenamiento territorial para el gobierno de San Juan y el plan de manejo de la Reserva de Biosfera San Guillermo, organizador del primer simposio de bioeconomía de Cuyo. Licenciado Posleman, un gusto. Un gusto. Gracias por haber Lo venido. antecede un currículum muy interesante. Muchísimas gracias por la invitación y por la lectura del currículum. Así. Bueno, es un Me hace perfil... recordar muchas cosas. Claro, es un perfil que me parece que para los amigos que nos están viendo en el canal en este momento, les anticipa que estamos hablando con una persona que del tema sabe. Así que vamos a pedirle que nos ilustre. De demostrarlo, sí, sí. Bueno, licenciado, bueno, usted ha hecho un trabajo muy interesante respecto del tema de la licencia social de la minería. Cuéntenos cómo es. Bueno, sí, yo le comento, empezamos con este tema de la licencia social desde el año 2000, o sea, hace 26 años. Sí, primero con el Plan PASMA, y ahí construimos la primera línea de base socioeconómica para la provincia de San Juan, de los departamentos mineros, Calingasta, Iglesia y Jáchal, principalmente. Y después, bueno, gracias a eso me contrata la gente de Homestay, que en ese momento era la operadora del proyecto Veladero. Sí. Después Barry compra Homestay, yo sigo en Veladero, y ahí hicimos todo el proceso de divulgación y consulta pública para ese proyecto, para el proyecto Veladero, ¿sí? A la par de ese proceso, cuando lo estábamos haciendo en Esquel, estaba todo el proceso del no a la minería. O sea, fue un proceso bien interesante porque nosotros argumentábamos a favor de la minería en un contexto donde prácticamente nadie sabía nada de minería metalífera. Realmente era todo novedoso. Incluso nosotros teníamos también que estudiar mucho porque era el primer proyecto grande de minería, digamos, en San Juan. Tal es así que el concepto de la mina del proyecto era, está pasando aquí y está pasando ahora, como algo nuevo, novedoso, que nadie lo creía, digamos, que una inversión tan grande. Y acuérdense que era una época que la Argentina estaba en default. Sí, sí, sí. Entonces yo le pregunté al gerente, ¿cómo hacen, por qué se arriesgan a meter tanto dinero, enterrarlo, porque es capital que se está enterrando, en una mina como Veladero? Y el gerente, que un inglés genial, me dice, porque los problemas de la Argentina se solucionan, los problemas del default de la Argentina se solucionan en un banco en Londres y no tienen inconveniente. En cambio, si comparás en ese momento con Colombia y la guerrilla, con África y el SIDA, con Perú y también la guerrilla, Sendero Luminoso o el... Argentina está en default, dice, no es nada. No es nada. Esa visión de los ingleses que tienen, que son muy prácticos, y la verdad que, bueno... Y de aquel entonces que ustedes pudieron ir construyendo esa licencia social, ya a esta altura del partido me parece a mí que ya la dicotomía entre minería sí, minería no, ya no existe, pero empiezan a aparecer otros problemas. Claro, porque... Primero me gustaría, si podemos, aprovechando, ¿qué es la licencia social? Bueno, a ver, si la licencia social sería como un permiso implícito, no está escrito en ningún papel, no está firmado, de las comunidades donde trabajan los proyectos, para que se lleven adelante los proyectos. La licencia social es un permiso permanente. Bien. ¿Sí? Es un permiso permanente, nunca está asegurado.
Entonces, por eso es que muchas veces se cuestiona. Y un poco, justamente lo que quería comentar, es que cuando empezamos con estas primeras intervenciones con los programas de divulgación y consulta pública, las preguntas eran principalmente sobre el tema del ambiente. Claro. ¿Cuánta agua van a consumir? Claro. ¿Vas a contaminar? ¿No vas a contaminar? ¿Cómo vas a hacer para que no vas a contaminar? Etcétera. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con el aire? Si vas a contaminar el aire. ¿Qué va a pasar con la montaña? Si me vas a romper toda la montaña y bueno, y después las preguntas se fueron como abriendo el menú de preguntas y siendo mucho más específicas, porque entonces después era, bueno, y yo voy a poder trabajar, ¿sí? Y yo le voy a poder vender, y ahora ya no es la pregunta, es yo le voy a poder vender, es, che, ¿qué te voy a vender? ¿Sí? Sí. ¿Qué te voy a vender y cuándo te lo voy a vender y en qué condiciones? O sea, las preguntas, los cuestionamientos de esa licencia social han ido variando, es orgánica, va creciendo y cada vez más punzante, porque la gente cada vez sabe más de minería, sabe más lo que puede pedir, ¿sí? Y bueno, y pide, ¿sí? Y es así que se van cambiando las políticas mismas de las empresas. ¿Sí? A mí me da la impresión de que, especialmente los departamentos mineros, la gente se bancó todos los pasivos que dejó la minería o que ha traído la minería, pero está esperando que le llegue la oportunidad. Bueno, lo que pasa es que, a ver, la minería antigua dejó pasivos, por ejemplo en Calingasta tenemos esos pasivos que dejó, que se han remediado, eso. La minería actual no deja... de aluminio estamos hablando. Del sulfato de aluminio, sí. Pero la minería actual no deja esos pasivos ambientales que son nocivos, digamos, ¿sí? En ese sentido se cuida mucho, digamos, ¿sí? Bueno, justamente por eso ahora no es minería sí, minería no, porque si todavía hubiera pasivos ambientales nocivos, sería minería no. Claro, digamos, ¿sí? Y eso ya se ha superado, digamos, ¿sí? Entonces estamos, como te digo, en otra etapa. Pero además, si vos te fijas en los departamentos, ha habido un crecimiento de algunos empresarios locales muy fuerte, muy fuerte. Yo tengo experiencias no quiero decir nombres, pero gente que tenía un almacén y hoy día tiene una flota de camiones. Sí, sí, conozco. Sí. Yo creo que sabemos de quién estamos hablando, pero como no está presente, no, obviamente. Y está perfecto lo que hizo. Sí. Otro que vendía dulce para subsistir en la universidad y hoy tiene una fábrica que le provee de mercadería a Veladero, de mercadería de la alimentación. Sí, y puedo seguir así. Sí. Y en esos procesos, yo me acuerdo con una chica que hoy día tiene una panadería en Tucumán, le hacía acordar la lección que me dio, porque en ese proceso de la licencia pública de Veladero, Tucumán pedía mucho por el tema de la pavimentación del camino, desde Pismanta a Tucumán, y de una red de agua, ¿sí? Que eran las necesidades, digamos, de servicios públicos que necesitaba. Y se hizo eso, se pavimentó el camino y se hizo la red de agua, y se inauguró. Cuando termina la inauguración, yo estaba muy feliz, y una chica se me acerca y me dice, bueno, ¿y ahora yo qué hago? ¿Me siento a tomar agua al lado del camino? Claro. ¿Sí? O sea, digamos, ¿cómo se amortizó ese proceso de licencia social en un día? Digamos, ya el otro tan día, rápidamente. Exactamente, ya hay otra demanda. Exactamente, estaba reclamando, sí. Yo se lo hice acordar hace poquito cuando nos juntamos. No se acordaba ella, pero esa fue una gran lección. Claro. Porque ahí te das cuenta cómo la licencia social es orgánica, va creciendo. Licenciado, en su trabajo usted menciona que en los departamentos hay gente que gana muy poco dinero y que ve que hay gente que gana mucho dinero. Claro. Porque, bueno, estos ejemplos que te estoy dando son gente que le ha ido muy bien con la minería. Mientras hay otros sectores que están, por decirlo así, con ingresos muy bajos, que están muy cerca de la línea de pobreza o la línea de indigencia. ¿Sí? Eso a nivel nacional se mide con la canasta básica de alimentos y con que es la línea de indigencia, y con la canasta básica total, que es la línea de pobreza. Entonces, generan esas dicotomías muy fuertes, que a su vez tienen problemáticas sociales muy fuertes. Porque imagínate vos en una sociedad patriarcal que el patriarca sea peón agrícola y la mujer consiga un trabajo de chofer de camión en la minería. Va a haber un problema social en esa familia, porque se cambian los... Ella va a ganar 10 veces más que lo que gana él. Y entonces, ¿quién es el proveedor de la familia? Ella. Pero en una sociedad patriarcal,
genera un conflicto. Sí, claro. Sin duda. Totalmente. Son todos conflictos que nosotros fuimos viendo y veíamos a ver cómo los tratábamos, ¿me entendés? Claro. Son todas dinámicas muy, muy complejas que se generan. ¿Y qué pasa con los comercios de cercanía? Bueno, ahí los comercios de cercanía tienen un problema, que es... Bueno, quiero decir algo. Cuando empezamos a asistir cuando empezamos a ir a las comunidades, el comercio era muy básico. Incluso había algunos ramos generales. Claro. ¿Sí? En cambio, en la medida en que la economía, que ha habido este proceso de inversión minera, se han ido como haciendo negocios específicos, negocios especializados. ¿Sí? Entonces ahora vos tenés una ferretería, pero esa ferretería no te vende carne, como antes era un ramo general, que te vendía de todo. No, esa ferretería es ferretería y tiene muchos componentes industriales. ¿Sí? Y por el otro lado está una carnicería, que antes era... te vendía un poco de carne, un poco de harina, un poco de tomate. Ahora no. Que regularizar su situación legal, contable, ¿no es cierto? Seguro, sí, porque, bueno, ahí justamente en estos procesos de cuando llega una empresa minera grande, se modifica el statu quo. ¿Sí? Y quienes más se oponen a la minera son los que pierden el statu quo. Claro. ¿Sí? No son la gente de menores ingresos, porque la gente de menores ingresos lo ve como una oportunidad de trabajo, de prosperar, de tener obra social, vacaciones, jubilaciones, cosa que una economía informal no te da. ¿Sí? Entonces, en eso también es hasta que ese sector que se ve cuestionado, ¿sí? Comienza a darse cuenta que se puede sumar a la cadena de valor minera. Pero le cuesta, no es fácil. Incluso es muy difícil porque la tasa de inversión de estos proyectos es tan grande, es tan rápida, que no hay forma que una empresa con sus pyme o micro, peor aún, con sus beneficios vaya teniendo la tasa de reinversión necesaria para sostener esa inversión de la gran empresa. Claro. Interesante. Y ahí entonces aparece la función del Estado. ¿Sí? Entonces el Estado debe prever esas situaciones, digamos. Claro. O sea, cuando dice, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenés que prever esa tasa de inversión. ¿Y cómo haces? Bueno, con créditos. Con crédito específico para el sector minero, con leasing específico para el sector minero, con sociedad de garantías recíprocas específico para el sector minero. ¿Sí? Claro. Que no son novedosas ni siquiera que en San Juan, porque la sociedad de garantías que tiene el Estado provincial tiene líneas específicas para, por ejemplo, el sector del tomate. Digamos, ¿sí? Sí, es verdad. Que hay que copiar lo bueno que se ha hecho, nada más, no hay que inventar nada. No. ¿Sí? Licenciado, ¿y cómo hace un comerciante para poner los precios? ¿Le pone los precios para el que trabaja en la minera o le pone los precios para el que trabaja en la municipalidad que cobra 10 veces menos? Bueno, es todo un tema. Digamos, yo te diría que va a tener que poner precio de mercado. ¿Sí? Y el precio de mercado es el precio que él puede lograr en San Juan. Más la logística. Más la logística y un markup, o sea, un margen de beneficio propio de la actividad. Pero esos márgenes de beneficio tienen que estar en función de los ingresos de la zona. Entonces ahí justamente aparece este otro tema que yo hablaba de... Que en realidad no sabemos cuál es la canasta, el valor de la canasta básica de alimentos en la zona. Yo lo he leído en su informe. Claro, sí. Claro. Difícil de medir. Muy difícil. Bueno, cuando se mide el índice de precio en la provincia de Buenos Aires... Sí, no es lo mismo. El índice de precio al consumidor se mide en todo el país, claro. ¿sí? Pero en los grandes aglomerados urbanos. Claro, no se mide en las comunidades más chicas. Pero también la canasta básica de alimentos se hace principalmente en el Gran Buenos Aires. No sirve para una ciudad como San Juan, digo, no Rodeo, y mucho menos como Rodeo. Pero la metodología para calcular la canasta básica de alimentos no es compleja. Se puede hacer perfectamente. Nosotros, en la cátedra de Principios de Economía, lo hacemos como una práctica de los alumnos, y estamos en primer año. Y los alumnos, los estudiantes salen... Están en condiciones. Están en condiciones. Se les explica la metodología, ¿sí? De cómo tomar precios, de cómo hacer la muestra. Y cuando obtenemos los valores, estamos muy cerca de la canasta básica de alimentos que se hace a nivel nacional. Entonces se puede hacer. Lo que pasa es que decir, bueno, ¿quién se va a acercar? Claro. ¿Quién va a suscribir allí? Claro. ¿Quién va a poner la firma? Claro. Pero les digo que eso no es
difícil de convencer, porque los que más interesados están ahí son los supermercadistas, que además son los proveedores de los datos. Entonces se puede trabajar con ellos, ¿sí? Y que te provean los datos. Y sacás la canasta básica sin ningún problema. La charla es muy interesante. Da para conversar un montón. Vos hiciste una pregunta que quedó en el aire. Sí, que quedó en el aire. Podríamos cerrar si vos quieres ahí. Con eso. Él, cuando empezó a trabajar en la licencia social y cómo está hoy, creo que quedó un poquito pendiente. Porque pasa esto de que los pobladores de esa zona como que ven que la minería avanza y ellos no. Bueno, como que ven que la minería avanza y algunos locales avanzan y yo no. Y yo no, claro. Porque hay algunos que sí están subidos en la cadena de valor. Entonces, el tema es a ver cómo hacemos para que mayor cantidad de gente se suba a esa licencia. Un poco lo que yo decía en el artículo es, la licencia te lo dan los que no se subieron a la cadena de valor. Exactamente. ¿Sí? Entonces, vos decís, bueno, ¿todos van a poder estar en minería? No. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Sí? ¿Cómo se puede beneficiar una agrupación gaucha o una unión vecinal o una academia de danza? Bueno, hay planes para eso, ¿sí? Yo, por ejemplo, en el proyecto Los Azules, ¿qué hicimos? Tomamos las agrupaciones gauchas y les logramos construir la licencia, la personería jurídica. Y después la personería jurídica era sostenida con un contador que no lo pagaba la empresa, que lo pagaba la misma, cada una de las instituciones que conseguía personería jurídica. Pero esa personería jurídica era imposible que la obtuvieran si no era gracias a la empresa. Claro. Y entonces ahí vos tenés un proceso de relacionamiento con la comunidad, que además a la empresa le sale cero y a la institución es un beneficio muy grande, porque logra acceder, por ejemplo, a contratar a una persona y tener un seguro, digamos, ¿sí? O poderle hacer un contrato como persona jurídica, digamos, ¿sí? Y eso lo hicimos con varias instituciones. ¿Y el Estado tiene cosas para hacer ahí? Bueno, sí, ayudar a que la personería jurídica salga más rápido, digamos, ¿sí? Por ejemplo, claro, para esos casos. Sí. Bien. Yo tengo casos que todavía estoy tratando de que ya, bueno, no sé, que no han salido las personas jurídicas. La última cosa. Después del trabajo que ustedes hicieron con Veladero y lograron lo que lograron, dijeron, bueno, la licencia social está en 70. ¿Hoy dónde está? ¿Más arriba de 70 o más abajo de 70? Bueno, el tema, no sabría ponerle un número, un indicador. Lo que yo sí podría decir es que la minería en San Juan ya es un hecho. ¿Sí? O sea que difícilmente podamos imaginar la minería, San Juan sin minería. Así que tampoco la podemos imaginar sin vino, por supuesto, sin agricultura, sin pasas. Por favor, claro, sin vino no. No, sin vino no, es lo último que se pierda. Vale, eso es lo si algo se va a poner que no sea el vino. Claro, bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? O sea, que en algún momento, así como hay gente que se autodefine como vitivinícola, como vitivinicultor, como productor agrícola, habrá gente que se defina como mineros. Hoy día es muy difícil encontrarlo, porque todavía no tenemos muchos jubilados de mineros, entonces, salvo los ingenieros en minas, los geólogos, es muy difícil encontrar una persona que diga, todos te dicen yo trabajo en minería, pero no te dicen yo soy minero. Claro. ¿Me entendés? Bueno, cuando eso pase ya va a estar sostenida la licencia, diría yo, por la historia. Claro. Pero esa licencia se tiene que ir alimentando otra vez con los beneficios que te puede dar subirte a la cadena de valor. Y eso se tiene que hacer desde un trabajador, ¿sí? Desde un proveedor, desde un contratista, ¿sí? Y ese derrame local tiene que beneficiar al señor que tiene una librería, al señor que tiene un almacén, al señor que tiene una zapatería, etcétera, ¿sí? Y entonces ahí ves que la minería te sirve. ¿Sí? Perfecto. Ves ahí que la minería te sirve. Licenciado, nos ha quedado hermoso. Vamos a tener que volver a invitar. Es lo que estaba por decir. Acá un tiempito lo vamos a volver a charlar para abarcar otros temas que también están en su estudio y que resultan ser muy interesantes. Seguro. Muchísimas gracias, licenciado, por Al contrario, muchísimas gracias por invitarme. Vamos a la pausa, ya está.